Muy buenas noches, estimados afiliados. Es un honor darles la bienvenida al webinar Modalidades de Jubilación AFP Habitat te lo explica. Este es un evento organizado por AFP Habitat. Lo saluda David Ubilluz, líder del área legal, y hoy estoy acompañado con Isabel Laiza, supervisora de la agencia de la ciudad de Lima. Muy buenas noches, Isabel. Muy buenas noches, David. Y también nos acompaña Lidia Helguera, jefa del área de beneficios. Muy buenas noches, Lidia. Hola, David. Hola, Isabel. Buenas noches con todos. Bueno, hoy nos encontramos aquí con un propósito muy especial, que es proporcionarles un acompañamiento integral a todos nuestros afiliados que se encuentran próximos a jubilarse. Esta edición del webinar ha sido creada y pensada especialmente en ustedes. Sabemos que todo el proceso de jubilación puede generar muchísimas dudas e inquietudes y nuestro objetivo principal es ofrecerles un espacio donde cada una de esas dudas pueda ser absuelta. Queremos que se sientan la tranquilidad de saber que no están solos en este importante momento de sus vidas. En AFP Habitat entendemos la importancia de mantener un contacto directo con nuestros clientes. Este webinar es una clara demostración de nuestro compromiso de estar cerca de ustedes, de proporcionarles el mejor servicio, de brindarles la mayor información que necesitan para tomar decisiones informadas y seguras. Esperamos que este encuentro sea de gran ayuda para ustedes, que les aporte claridad y confianza. Queremos que sientan el respaldo de AFP Habitat en cada paso que dan hacia su jubilación. Y bueno, empezamos. Como dijo Isa, empecemos. Voy a dar un preámbulo básicamente para comenzar a calentar motores respecto de lo que vamos a tratar de explicar. La agenda del día de hoy va a ser explicarles sobre algunos tipos de jubilación. Ya en esta vamos a hablar respecto a la jubilación por edad legal y las anticipadas. Luego de eso vamos a hablar sobre la opción del 95.5, el famoso 95.5 que muchos consultan y tienen muchísimas dudas. Y finalmente Laiza va a cerrar explicándonos sobre los canales para iniciar los procesos de jubilación que AFP Habitat ha puesto a disposición de todos nuestros afiliados. Entonces, arrancamos. Tipos de jubilación. En este momento voy a explicarlo yo. Voy a tratar de, grosso modo, de comentarles cuáles son los tipos de jubilación que vamos a hablar el día de hoy. Ya vamos a hablar sobre la jubilación por edad legal. ¿Por qué edad legal? ¿Cuál es la edad legal en Perú? Son los 65 años. Es decir, David, ¿no me puedo jubilar a los 64? No. En este tipo de jubilación, tú por lo menos debes cumplir esta condición, que son los 65 años. Entonces, ¿en qué se diferencia este tipo de jubilación con las otras dos jubilaciones que me has hablado o que vas a hablar el día de hoy? Perfecto. Las otras dos son un tipo de jubilación anticipada. Por ejemplo, la jubilación anticipada por desempleo, ¿no? Que a diferencia de la jubilación que hablé hace un rato, en esta puedes empezar a partir de los 50 años, pero va a ser como tope hasta los 65. Y como siguiente jubilación está la jubilación por labores de riesgo, donde nos van a explicar sobre qué tipos de negocios o qué tipos de sectores entran en este tipo de jubilación por labores de riesgo. Y aquí, por ejemplo, está la diferencia entre las otras dos jubilaciones que hablé inicialmente. Por ejemplo, en la edad legal es a partir de los 65. La jubilación anticipada por desempleo es desde los 50 hasta los 65 y de labores de riesgo podría ser antes de los 65, pero también podría ser después de esto. De pronto, aquí, ¿nos puedes hablar un poquito más sobre el tipo de jubilación por edad legal, Lidia? Así es, David. La jubilación legal, como ya habíamos mencionado, el único requisito es tener 65 años. Al momento que tú tienes 65, tú puedes iniciar tu proceso declarando a tus beneficiarios si es que los tuvieras y se inicia el proceso de jubilación. Sonaría muy sencillo decir, oye, yo a partir de los 65 ¿tengo que jubilarme o es que puedo jubilarme? Muy buena tu pregunta, David. No necesariamente. De hecho, tú cumples 65 años y a partir de ese momento tú tienes el derecho. Sin embargo, tú puedes postergar este inicio de trámites cuando tú te sientas seguro e informado. Y cuando hablaste al principio de es el único o la única condición, ¿a qué te referías?
que es el único requisito tener 65 años. No necesito tener un tiempo de aporte ni nada de eso. No, así es, no. Solamente tener 65 años y con eso te puedes iniciar el trámite de pensión. En la siguiente vamos a hablar sobre la PMO. Así es. En la siguiente lámina vamos a hablar sobre la pensión mínima objetivo. Este es un requisito o es una condición, digamos, que tú puedes obtener cuando tú cumples los 65 años. Tiene dos características importantes, que es que tú o el afiliado puede fijar el monto de pensión que quiere cobrar. ¿Ok? Este monto de pensión en este año, en esta oportunidad, es de 446 soles. Este es un monto de la canasta básica de consumo que es definida por el Instituto Nacional de Estadística, el INEI. ¿Ok? De pronto ahí podemos detenernos. Es decir, yo para poder optar dentro de este beneficio u opción que está dentro de la jubilación por edad legal, sí o sí tengo que tener una pensión de 446 soles, pero ¿podría ser mayor? Así es, puede ser mayor. Menor no, porque siempre tiene que superar este monto, igual o mayor, pero menor no. Perfecto. Así es. Buen dato. Y el otro es el retiro del excedente. ¿Qué cosa es el excedente? Por ejemplo, si un afiliado decide fijar su jubilación, su pensión de jubilación en 446 soles y para ello solo necesita el 80% del saldo que tiene en su cuenta, entonces el 20% puede disponer. Ese 20% es el excedente. Ok, y de pronto aquí me surge una duda. ¿Y ese excedente está libre de retenciones o algún tipo de retención? Así es, está libre de retenciones. Perfecto. Así es. Como siguiente punto, vamos a hablar sobre el famoso reja. Nosotros dentro del sistema o dentro de la forma de cómo hablamos, le decimos reja, pero esta es la abreviación del régimen especial de jubilación anticipada por desempleo. Entonces, como les indicaba al inicio, tienen que tomar en cuenta aquí este nombre, y el nombre lo dice, por desempleo. Entonces, no solamente va a haber la condición de la edad, ya que son los 50 años, tanto para hombres como para mujeres, sino que también se debe probar o se debe demostrar que efectivamente yo me encontré en una situación de desempleo, por lo menos durante los últimos 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud. Pero ojo aquí, nos detenemos un poco porque tenemos que explicar que la condición de desempleo no solamente se va a ver como un desempleo per se, sino que la AFP, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que generan rentas de quinta categoría, ¿ya? ¿Qué cosa es quinta categoría, David? Nuevamente me estás hablando muchos términos que no estoy entendiendo. Quinta categoría son aquellas funciones que tú labores bajo una dependencia en un empleador. Entonces, oye, ya, yo soy un trabajador que trabaja en una empresa, ya, ahí. Esas son rentas de quinta categoría. Por eso, la AFP verificará que durante los últimos 12 meses previos a la solicitud no tengas ninguna relación laboral abierta o declarada por un empleador. Y finalmente, si es que se interrumpiera alguno de esos periodos, te vamos a requerir algún documento que pruebe que efectivamente tú cesaste previamente o que cumples con esos 12 meses. Pero no es solamente eso, sino que también viene el tema de las rentas de cuarta categoría. Nuevamente, David, estás hablando sobre temas de qué cosa es cuarta categoría. Son aquellas funciones que tú realizas de forma independiente. Un ejemplo, yo creo páginas web. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo le entrego a la empresa que le creé la página web un recibo por honorarios. Eso es una renta de cuarta categoría. ¿Eso quiere decir que no puedo generar ningún tipo de ingresos? No. Un momentito. Aquí sobre el tema de las rentas de cuarta categoría va a pasar algo. ¿Qué cosa? Es que se tiene que determinar, tus ingresos no deben haber superado 7 UITs. Recordemos que la unidad impositiva tributaria hoy día son 5.150 soles, entonces multipliquen ese monto por 7, y si tus ingresos superan durante un periodo de un año, eso lamentablemente no vas a poder acceder. Pero si no, tienes la posibilidad de acceder exactamente a la jubilación anticipada por desempleo. Y ahora, por ejemplo, explícanos un poco sobre la siguiente jubilación de la que hablé, que era la jubilación por labores de riesgo. Así es, David. En esta jubilación por labores de riesgo está dirigido a afiliados que trabajan justamente en actividades de alto riesgo para su vida o salud, ¿ok? Estas actividades son 4, básicamente están diferenciadas en extracción minera subterránea, ¿no? Extracción minera a tajo abierto, en centros de producción minera, metalúrgica, siderúrgica,
¿no? Y en actividades de construcción civil. De pronto, un ratito. Los otros tipos de trabajo, por ejemplo, se me ocurre, no sé, yo me dedico a una empresa de motos. Para mí es un trabajo de riesgo. ¿Califico para esta? Eso tiene que estar, todas esas actividades de riesgo están declaradas en un tipo de listado, así es, en un listado. Entonces, si este tipo está en este listado, entonces sí podría calificar. Pero mientras tanto estamos hablando de que estos cuatro tipos de regímenes o negocios son los que ingresan a la jubilación por labores de riesgo. Correcto. Entonces, en este tipo de labores de riesgo tenemos dos regímenes, que es el régimen extraordinario y el régimen genérico. En el régimen extraordinario es que te aseguramos una pensión, ¿no? Como la que hubieses recibido en la ONP. Para esto, la ONP te paga un bono complementario, ¿ok? Entonces, aquí sí interviene la ONP con este bono complementario. Y en lo que es el régimen genérico, solamente te vas a jubilar con el saldo que tengas en tu cuenta individual de capitalización, ¿no? Y no interviene la ONP para poder darte este monto de pensión. Entonces, tenemos dos tipos de régimen. Dos regímenes que yo, si estoy dentro de esta labor de riesgo, puedo decir, oye, AFP, yo quiero calificar a las dos. No puedo. O sea, yo tengo que calificar a una u otra. Así es. Si tú te evalúas por un régimen extraordinario y no calificas, inmediatamente pasas a una evaluación por régimen genérico, pero calificas a una de ellas, no a las dos. Claro, que eso es importantísimo para que la gente sepa que no es como que, oye, no, yo no quiero régimen extraordinario, yo quiero ir de frente al genérico. No, primero tienes que pasar por la evaluación del extraordinario. Genial. Así es. Y acá vamos a ver un cuadro donde se muestra el acceso, ¿ok? Porque nosotros, si bien es cierto, podemos tener estos trabajos de riesgo, pero tenemos que cumplir con este cuadro donde están todas las consideraciones para poder acceder, ¿no? Por ejemplo, aquí hay que tener en cuenta los años, ¿no?, de aportación de labores de riesgo. Tenemos que tener en cuenta la edad a la cual vamos a calificar. También los años de labor predominante y los meses de aportación entre el sistema nacional y el sistema privado. Por ejemplo, un afiliado que haya trabajado en centros de producción minera, metalúrgica, siderúrgica, tiene 7 años de labores de riesgo, tiene 45 años de edad al 31 de diciembre de 1999 y además tiene 15 años de trabajo de riesgo predominante y tiene los 20 años entre el sistema nacional y el sistema privado al 31 de diciembre de 2004, él puede acceder a un trámite de labores de riesgo. Suena como un poquito complejo entender ese tipo de cosas. Entonces, ahí también me surge la duda. Es decir, si yo estuviera bajo esta figura, ¿podría acercarme a la AFP y tú me vas a ayudar? Por supuesto. Con todo gusto, nosotros estamos capacitados para darte este tipo de asesorías. Perfecto. Y luego tenemos el riesgo genérico. En este riesgo genérico, el empleador y el afiliado hacen un aporte complementario. ¿Para qué hacen este aporte complementario? Para poder adelantar tu edad de jubilación, ¿no? En los casos de construcción civil es 1% que hace el afiliado y 1% el empleador. Y adelantan un año por cada 36 meses de aportes complementarios. Y en los casos de minería es 2% que hace el afiliado y 2% que hace el empleador y adelantan 2 años por cada 36 meses. Entonces, en la lámina siguiente vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el afiliado tiene 59 años, entonces él tendría que tener por lo menos 108 meses de estos aportes complementarios para poder acceder, para poder llegar a los 65 años, ¿no? Teniendo 59 y poder jubilarse de manera anticipada. A ver, nuevamente, porque a veces cuando ustedes vemos, que es una carrerita, no, es yo me jubilo a los 65 años. Quiero adelantar 2 años, entonces tengo que demostrar 36 meses de aporte. Claro, tú tienes ahorita, por ejemplo, 59, pero si no tienes esos 108 meses, no te podría adelantar tus años para llegar a los 65 o sea, siempre y que cuando te puedas yo digo jubilar. los 59 años, puedo jubilarme porque tengo los 108 meses de aporte. 108 o más Eso meses. es importantísimo que recuerde porque a veces, oye, tú AFP no me estás dejando jubilarme, no, son requisitos que efectivamente la norma establece, entonces aquí tratamos de explicarlo lo más sencillo posible.
Y como siguiente punto vamos a hablar sobre el famoso 95-5. ¿Por qué hablas del 95-5, David? Esta es una figura que apareció recién en el año 2016, se incorporó al sistema privado de pensiones, básicamente permitiendo a todos los afiliados del sistema privado de pensiones poder disponer de hasta el 95-5 del total de su fondo de pensiones. ¿Por qué hasta? Porque el otro 4.5 o el restante no es que la AFP se lo queda, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿y qué vas a hacer con el 4.5? ¿Te lo quedas? No. Este 4.5 se entrega a E-Salud para que todos los afiliados tengan una cobertura de salud ante el Estado, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden solicitar? Y ahí vienes, oye, ¿todos pueden acceder al 95.5? Bien. ¿Quiénes pueden acceder? Todos los afiliados que tengan la edad de jubilación o la jubilación por edad legal, que son los 65 años, o aquellos que se encuentran bajo una modalidad de pensión que se quedaron en la AFP, que es el retiro programado, ¿verdad? Entonces, también están aquellos afiliados que acceden a una jubilación anticipada por desempleo. Es decir, si tengo 50 años, ¿puedo acceder al 95? Sí, siempre y cuando hayas cumplido las condiciones para el reja que hablábamos al inicio. Entonces, también yo puedo elegir o me llevo una pensión o retiro el 95.5. Entonces, hay que tener siempre en cuenta esto. O sea, por ejemplo, en la lámina, no sé si todos lo están viendo, pero se habla de afiliados pasivos. ¿Qué son los afiliados pasivos? Era lo que les explicaba, ¿no? Que era esta modalidad de pensión donde en el sistema privado de pensiones hay dos participantes para la figura de la jubilación. Una son las compañías de seguro y otra la AFP. Si te fuiste para la compañía de seguros, nosotros no podemos darte algún beneficio, por ejemplo, el 95.5, pero si tú decidiste quedarte en la AFP a recibir un retiro programado, todavía tienes la opción de hacer este tipo o acceder a este tipo de beneficio. Entonces, básicamente para hacer un recordaris, ya de qué cosa me hablaste nuevamente, David. Tener en cuenta, ¿cómo puedo hacer retiro del 95.5? Primero, tienes que encontrarte afiliado a la AFP, ¿no? Llegar a la edad de jubilación a los 65 años, 50 años si es que estoy en el régimen especial de jubilación anticipada. Luego de eso, ¿qué pasa? Yo puedo retirar hasta el 95. ¿Por qué? Porque puedo decir, no, yo quiero 20%. Yo quiero 40%. Perfecto. Siempre y cuando sea hasta el 95.5. El 4.5, como les indiqué, se va para E-Salud. Aquí hay que tener un poco de cuidado cuando dicen, ok, a diferencia de una pensión donde se te retiene un porcentaje, ¿no? El caso del 4.5 va a coberturar de forma vitalicia al afiliado. Sin embargo, si se diera un supuesto del fallecimiento, el beneficio de la cobertura de salud también finaliza para sus beneficiarios. Entonces, otra condición que tienes que tener en cuenta es que si tú decides optar por el 95.5, vas a perder el derecho a tener una garantía estatal, ¿no? Que podría ser un ejemplo, por ejemplo, de una pensión mínima. Entonces hay que recordar siempre esto. La idea no es llenarnos de información y decir qué complicado todo lo que me dices, pero la idea es tener claro ese tipo de información, al menos la más sencilla, ¿no? Entonces, en el siguiente punto vamos a hablar sobre cuáles son los pasos para finalmente optar o llegar a tener esta disposición del 95.5. Bueno, como primer paso yo diría, tienes que acercarte a tu AFP, donde te van a brindar una asesoría. O sea, y cuando hablo de acercarte, no es que voy a tocarle la puerta a la AFP. En AFP ahorita tenemos muchísimos canales, casi todos virtuales, para que tú, desde donde estés, desde tu teléfono, desde una laptop, puedas, tocarnos la puerta y decir, oye, quiero información sobre el 95.5. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es darte una asesoría integral. ¿Ya? Luego de eso, lo que va a pasar es que vas a llegar a un segundo paso, por así decirlo. Aquí se ven como 4, yo voy a tratar de decirlo más simple, ¿no? Vas a tener que firmar esta constancia donde se te van a dar un montón de información sobre las estimaciones. Es decir, ¿qué pasa si es que yo opto por una pensión? ¿Cuántos tipos de los montos que voy a recibir como pensión? ¿No? ¿Qué pasa si retiro 95.5? También te vamos a dar. ¿Y qué pasa si yo hago una combinación de estos? También la AFP ahí. Y entonces tú tienes que firmar que has recibido esta información, ¿no? Y finalmente, en el paso 3, luego de haber presentado tu solicitud y recibido toda la información, vas a pasar a la suscripción del formato de la decisión. Es decir, ahí es tu momento crucial, donde vas a decir, ¿quiero pensión? ¿Quiero retiro? ¿O quiero una combinación? ¿No? La idea es que siempre, si tuvieras dudas,
le preguntes a la AFP, ¿cuál es esto? No entendí bien, repítemelo, perfecto, ¿no? Y si estás en un canal digital, tienes esta opción de retrocedo, avanzo, y de esa forma tú puedes tomar una decisión totalmente informada, ¿no? Entonces aquí también hay un tema, recuerda que si eliges retirar o si eliges que se te entregue el 95.5, el pago se va a hacer dentro del plazo de los 3 días de una vez hecho este último paso que te dije de la decisión, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta, se hace dentro de los 3 días, o sea, es como que, así es que hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, antes de pasar a esta etapa, yo estoy seguro que Isabel ha estado preparando o calentando motores para poder explicarles sobre todos los canales que AFP Habitat tiene disponible para ustedes, ¿no? Pero voy a hacer un recuento de lo que hemos hablado. Primero, hemos hablado sobre la jubilación por edad legal. Ya les quedó totalmente claro a todos que es a partir de los 65 años. 65 años. ¿No? Luego de eso tenemos la opción de una jubilación anticipada, que es anticipada por desempleo, comúnmente conocida por reja, ¿no? Aquí es a partir de los 50 años hasta los 65 años y debo probar la condición de desempleo. Y finalmente hablamos sobre estas labores de riesgo. Es un tipo de jubilación anticipada, pero labores de riesgo que está el sector minero, siderúrgico, metalúrgico y la de construcción civil, ¿no? Entonces aquí hay un montón de condiciones que, ¿cómo puedo hacer? Contáctate con tu AFP para que te explique y tú puedas acceder a ese tipo de cosas. Entonces, nada, ahora te doy pase para que puedas hablarnos sobre ese tipo de canales o cuántas cosas AFP Habitat ha venido desarrollando durante el tiempo, porque desde que nacimos en el sistema privado de pensiones, o desde que nació, AFP Habitat, ha tratado de darle la mejor facilidad a todos los afiliados. ¿Qué cosa? Para que no te tengas que mover. Habitat llega a ti a través de nuestros canales. Vamos, Isa. Muchas gracias, David, Lidia. Estimados afiliadas y afiliados, efectivamente, hasta ahora han visto cómo realizar el proceso de jubilación. Ahora les voy a mostrar cuál es el canal 100% digital que tenemos para que puedan iniciar su proceso. Lo único que tienen que tener a la mano es su clave web y van a poder iniciar en www.afphabitat.com.pe. Es 100% digital y está habilitado la 24/7. Y con ello van a poder ingresar a su fondo. Estamos viendo en estos momentos el acceso. Se habilita por jubilación por edad legal. Van a solicitar el proceso o iniciar el proceso, como les mencionaba. Confirmen su celular y correo electrónico, que es el que está registrado con nosotros. El sistema lo valida y confirman la información, ¿no? Con eso van a hacer la pregunta si tienen alguna otra pensión y llenan el formulario, le dan guardar e inician el proceso de jubilación. Este proceso de asesoría consiste en 7 audios en los cuales va a contener información relevante e importante, como les ha mencionado tanto David y Lidia, para que puedan tomar una decisión informada. Los 7 audios tienen la facilidad de escucharlos o también leerlos, ¿no? A todos nuestros afiliados que se les dificulta en este caso la lectura, también pueden utilizar los auriculares, ¿no? Una vez que hemos concluido este proceso de información y lectura de cada detalle o impacto en nuestra cuenta y los beneficios que consiste el retiro de jubilación, y también el retiro del hasta el 95.5, van a confirmar el proceso de asesoría, que sería la primera etapa. De igual manera les va a preguntar si han hecho aportes anteriores a la AFP y con eso le dan continuar. Ello les va a permitir ingresar la validación de sus beneficiarios. Si tienen o cuentan con beneficiarios, marcan la opción, en este caso hemos ejemplificado con un sí, para poder llenar lo que corresponde a solo la fecha de nacimiento y la condición de su beneficiario, si es condición sana o condición inválida, ¿no? Esta información les va a permitir a ustedes tener una correcta evaluación de su estimación de pensiones, ¿no? En la parte inferior, luego de llenar esta información, les va a preguntar si tienen algún tipo de pensión también. Si cuentan, ponen sí, y si no cuentan, ponen la opción no y le dan continuar. Con ello, confirman la información y les va a generar el estimador de pensión. Como les había mencionado David, son las opciones, ¿no? que tienen en esta etapa, que es la pensión mensual, cómo sería el escenario con su saldo en la pensión
y con ello también tienen la otra opción. En este caso les muestra en retiro programado, ¿no? Que es la opción de la AFP. En la segunda opción es las opciones de cómo sería de hasta el 95.5. Tienen la gama de cómo sería un 25%, un 50%, 75% o hasta un 95.5. Y en la última figura tienen la pensión mínima objetivo, ¿no? Y ahí justo lo que les mencionaba Lidia, el tema del excedente, ¿no? Ahí si tienen un excedente por disponer, les muestra y ustedes tienen la opción también de descargarlo en PDF y guardarlo para una mejor lectura, ¿no? Y evaluación. Son los escenarios que han sido mostrados anteriormente de un 25, 50 o 75%. En la parte inferior les va a mostrar cada una de las cláusulas que corresponden a este tipo de beneficio, ¿no? Como la retención del 4.5 que se va de salud y el plazo de pago, como les había mencionado David, que son 3 días hábiles, ¿no? Para poder avanzar, por seguridad les va a generar con una clave token y les va a permitir ingresar su cuenta bancaria. Las consideraciones que deben tener para ingresar su cuenta bancaria, que es cuenta personal, no mancomunadas, no de terceros y soles, ¿no? Van a llenar el tipo de cuenta, el número de cuenta y adjuntan un sustento bancario como evidencia de que les corresponde esa cuenta bancaria por seguridad. De igual manera, informarles de que si por alguna ocasión se puede ocurrir que se equivoquen en el número de cuenta o adjuntan un documento distinto, les vamos a informar que de igual manera se va a realizar el pago, en el caso peruanos, a ventanilla del Scotiabank y en el caso de extranjeros, a ventanilla del banco de crédito, ¿no? Y el pago se va a realizar en el mismo plazo, 3 días hábiles. Confirmamos el registro y la información para poder dar paso a la toma de decisión, ¿no? En este caso, la elección de la modalidad pensión, retiro de hasta el 95.5 o pensión objetivo. Si optamos por el retiro de hasta el 95.5, nos va a informar que va a haber una retención del 4.5 de salud, el plazo, ¿no? Y que va a ser el abono, que es de hasta 3 días hábiles. Asimismo, el tipo de cuenta, ¿no? Luego de ello, van a confirmar esta parte, les muestra cuánto va a ir a la salud y cuánto sería el monto aproximado de retiro. Se pueden optar por un retiro total o un retiro parcial, ¿no? Luego de su decisión le dan confirmar. En esta parte tienen la opción de elegir también inversión en Fondo Libre Hábitat, si no, ponen quizás en otro momento para confirmar la decisión de hasta el 95.5. Le damos check y confirmamos el tema de la elección, retiro total, la forma de pago, el número de la cuenta y en este caso la información y cláusulas con respecto a la cuenta bancaria, ¿no? Y al monto que va a ser aproximado, porque recordemos que se invierte de igual manera estos fondos. Finalmente, concluimos el proceso, nos dice el plazo, que son 3 días hábiles, para el retiro del 95.5 a su cuenta personal y al fondo libre son 7 días. Esta información es enviada automáticamente a su correo electrónico y con esto damos por finalizada esta etapa de decisión mediante Mi Hábitat Digital, ¿no? Le damos continuar, ¿no?, al proceso y con eso hemos terminado todo el proceso del 95.5. Es sumamente sencillo. Así es sencillo, sumamente ágil. En la comodidad de mi casa. Desde la comodidad de tu casa, sí, es correcto. De igual manera, tenemos habilitados, David, el tema de nuestros canales de atención en agencia virtual. Podemos solicitar también una atención virtual mediante una llamada telefónica. Se comunican con nosotros sobre nuestro contact center, WhatsApp, y nos llaman para poder, desde la comodidad de tu casa, trabajo, donde sea nacional o extranjero, donde se encuentre, las 24/7, nuestro WhatsApp atiende, ¿no? El número es el 981-211-004. Asimismo, tenemos nuestros canales telefónicos. Y de pronto aquí es importante recalcar que el WhatsApp está 24/7. 24/7, así es. Nuestro proceso de jubilación por agencia virtual, ¿no? Nosotros también tenemos habilitado este canal desde la comodidad de tu casa. Nosotros
recibimos el contacto de nuestros afiliados mediante nuestros canales de atención. Agendamos una cita respectiva para iniciar el proceso de asesoría, brindamos la asesoría y les facilitamos un buzón de envío de documentación. Vamos a revisar la documentación para ver si cumple con todas las condiciones de acuerdo a la normativa. Vamos a agendar una cita para suscribir la solicitud y finalmente los vamos a acompañar y guiar para que puedan tomar la decisión de acuerdo a sus necesidades. De pronto para entender, o sea, la primera parte donde vimos todo este video que se desarrolló es yo solito me puedo encargar de mi proceso de jubilación o decisión del retiro 95.5. Pero si es que yo recurro al WhatsApp o al call center, voy a pasar por este flujo que me estás indicando de una previa cita y todo lo demás. Así es. Perfecto. Así es. La idea es tener totalmente claro para que ustedes puedan saber cómo contactarse con AFP Habitat. Como les indiqué, pueden hacerlo solos desde la comodidad de su casa. También podrían hacerlo bajo estos canales que AFP Habitat ha puesto a disposición. Así es, David. Como te mencionaba, tenemos la página web Mi Hábitat Digital, www.afpahabitat.com. Nuestro WhatsApp habilitado es el 981-211-004 y nuestros canales telefónicos, ¿no? En este caso, el contact center es el 230-2200 y nuestro contact center para provincias es el 0800-14-224. También tenemos redes sociales por donde nos pueden contactar. Facebook, Instagram, TikTok también. Creo que más que contactarnos nos sirve para poder mantenernos informados, ¿no? Porque la AFP constantemente está lanzando tips de todos los procesos, o sea, finalmente vamos explicando, o sea, de qué se trata el sistema privado de pensiones, para qué funciona, ¿no? Los canales son los que nosotros hemos puesto para poder explicar, pero esto también puedo ir y decir, oye, Habitat, ¿qué está haciendo? ¿No? Como que, visita nuestras redes sociales. Es correcto, David. La idea es que nos contacten por nuestro WhatsApp o call center. Bueno, y sin más, hemos tratado de explicarle todos estos procesos. Hoy día hemos hablado solamente sobre TVs, ¿no? Creo que ahorita vamos a pasar a la ronda de preguntas, porque me están diciendo que hay algunas preguntas que están haciendo. Estoy un poco nervioso respecto a las preguntas que nos vayan a hacer, porque vamos a ver de pronto qué cosa podemos ir respondiendo. O sea, la idea es aquí aclarar todas sus dudas. Entonces, nada, arrancamos. ¿Les parece si yo les digo las preguntas que nos están mandando y ustedes me ayudan? A ver, me dicen, ¿cuánto tiempo se demora el proceso del 95.5? Yo creo que acá, Lidia, tú nos ayudas. Claro, David. Sí, ya como lo habíamos mencionado, el proceso se demora en realidad 3 días, ¿no? Desde que tú haces la elección de qué es lo que quieres, el pago es en 3 días útiles, ¿no? Perfecto. Luego de eso me dicen, trabajo en el sector minero. Tengo 5 años haciendo aportes complementarios, ¿no? Complicado. En el sector minero también. Y tengo 63 años. ¿Cumpliría con el requisito para poder adelantar mi jubilación? Nuevamente tú me vas a poder ayudar con esa respuesta. Claro que Lidia. Sí. Podemos ir de pronto a la diapositiva número 10 para que también los afiliados puedan ver el cuadro de requisitos, ¿no? Que se puede... Entonces ahí... Perfecto. Entonces él dice que tiene 63 años, está cumpliendo con la edad. Tiene 5 años, si ha trabajado en el sector minero, sí cumpliría. Y si es que tiene los aportes, ¿no? De actividad predominante, ¿no? Al 31 de diciembre del 2014 tiene los 15 años y tiene los 20 años, ¿no? De aportes entre el sistema privado y el sistema nacional, entonces el afiliado sí calificaría. Podría calificar. Así es. Muy bien. Siguiente pregunta es, ¿me puedo jubilar si sigo trabajando? Yo creo que esta es papayita para nosotros, por eso voy a responderlo yo. Sí, por supuesto. O sea, como nuevamente se explicó al principio, tú puedes optar primero si es que a partir de los 65 te jubilas. Pero, ¿qué pasa si decidí jubilarme? Muy bien, puedes seguir trabajando sin ningún problema. De hecho, acá hay un beneficio. Ya no tienes que seguir aportando al sistema privado de pensiones. Y es más, ¿qué pasa si mi empleador se equivocó y comenzó a pagar, ¿no? A pesar de que yo ya estoy jubilado? Pues nada, le tocas la puerta a la AFP, por cualquiera, oye, devuélveme mi plata, y lo que hacemos es devolverte los aportes que ya no era necesario que sigas realizando. Siguiente pregunta es, ¿cómo saber cuándo podría acceder a mi jubilación? ¿Cómo me entero? Aquí nuevamente Lidia, ayúdanos. Así es.
nosotros tenemos un proceso de notificaciones a los afiliados. A los afiliados que tienen 60 y 65 años, nosotros le mandamos una comunicación explicándole todas estas características y condiciones de las jubilaciones para que ellos puedan iniciar el proceso. En esta comunicación está todo el detalle. Igual también pueden acercarse a las agencias para poder iniciar los trámites, ¿no? Pero ese es el aviso, Claro. ¿no? Nosotros realizamos el aviso con esas notificaciones. Y ponte que nunca le di mi correo electrónico a la AFP. Bueno, yo creo que con esta presentación o este webinar ya te enteraste que a los 65 tienes derecho a jubilarte. Entonces Así ahí es. mismo puedes acceder. Así es. Perfecto. Una siguiente pregunta es, yo tengo 64 años y aún no hago mi proceso de jubilación. ¿Aún cuento con cobertura del seguro? Buena pregunta. Voy a ayudarlo, yo voy a tratar de responderla. Sí. Tú tienes la obligación, o bueno, tú te puedes jubilar hasta los puedes optar por jubilarte a partir de los 65 años. Entonces, ¿para qué sirve este seguro previsional que también se aporta durante el momento que tú estás trabajando? O sea, cuando, oye, me están descontando no solamente de mi aporte obligatorio, sino también hay un aporte que dice seguro. ¿Por qué? Porque te sirve para que una compañía de seguros que han sido licitadas y han sido elegidas finalmente en este proceso de licitación por las AFPs, lo que hagan es coberturar si es que te pasara algún siniestro, ¿no? Por el tiempo que te faltó llegar a la edad de jubilación hasta los 65. Entonces, si tengo 64, como me hicieron la pregunta, claro que sí, tienes todavía un año de cobertura donde la compañía de seguros va a ir, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Te falta tanto tiempo, yo termino de aportar para que tú finalmente puedas complementar tu fondo y recibir una pensión, sea de sobrevivencia para los beneficiarios o sea de invalidez para el caso del afiliado. Como siguiente pregunta, me dicen, tengo 12 meses sin aportar, porque cesé en mayo del 2023, pero he estado girando recibo por honorarios. ¿Cómo sé si accedo o no al REJA? Vamos, Isa, yo creo que tú me vas a ayudar aquí. Claro, David, es sumamente sencillo. Como les había mencionado, tenemos nosotros habilitado en Mi Vida Digital el servicio y el proceso de jubilación 100% digital. Nosotros nos encargamos de hacer un contraste y hacemos la validación con SUNAT. Por lo tanto, eso ya estaría manejado de esa manera por Mi Hábitat Digital. Igual el afiliado lo va a verificar porque tiene que traer un reporte de los Así aportes de, ¿cómo se llama?, de cuarta categoría que emite SUNAT finalmente. Con su clave SOL pueden obtener también ese documento. Correcto, entonces, muy bien. Siguiente pregunta es, cuando un afiliado fallece, ¿qué pasa con su fondo? ¿Lo pierdo? Extraordinaria pregunta. Yo creo que a veces surgen esto de, oye, la AFP se queda con mi plata, o se va a quedar, si me muero la AFP se va a quedar con mi plata. No, el fondo de pensiones, como siempre se ha sabido, es intangible, ¿no? ¿Qué sucediera, por ejemplo, si es que tú falleces? El fondo pasa a la masa hereditaria. ¿Qué es masa hereditaria, David? Me estás hablando nuevamente en términos legales que nadie entiende, ¿ves? No, pasa a tus herederos. Es decir, si tú tienes, y de hecho aquí hay que detenernos un poco, o voy a explicarlo con calma, si tú tienes una cónyuge o una esposa o esposa, mejor para que todo el mundo entienda, tienes hijos menores de edad o un hijo mayor de edad en situación de discapacidad, este grupo de personas son considerados beneficiarios. Entonces, mi fondo de pensiones sirve para pagarles una pensión de sobrevivencia a este grupo de personas. Pero dicen ya, no tengo, soy soltero, no tengo esposas. Ok, no tengo esposa ni esposo. No tengo hijos. No tengo ni siquiera padres que dependan de mí. ¿Quién puede heredar? Pues sigue la línea de sucesión. Entonces, aquí se aplicará lo que la norma en el Estado peruano dispone respecto a los grados de consanguinidad y finalmente esto ya no va a ir como una pensión de sobrevivencia, sino que va a pasar a la figura de una herencia. Es decir, oye, mis hijos son mayores de edad. Bueno, ya no son considerados beneficiarios, sino que ellos son herederos. Entonces simplemente traen la sucesión intestada y finalmente la AFP tendrá que entregarles el total del fondo que tú has ahorrado. Nunca la AFP se queda con toda tu plata. Nunca se queda con la plata finalmente. Así es. No. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si tengo una cuenta mancomunada? ¿Me sirve? Bueno, aquí creo que lo dijo Isa. Yo presté atención, Isa, cuando estabas explicando ese video, lo dije y yo creo que tú puedes responder esa pregunta. Claro que sí, David. Por seguridad de nuestros afiliados y porque la normativa lo indica, las cuentas tienen que ser personales, ¿no? Y en este caso, si ingresan
de igual manera una cuenta errada, el pago se va a ejecutar, ¿no? Si son peruanos, por ventanilla del Scotiabank, y si son extranjeros, por ventanilla del banco de crédito, ¿no? Perfecto. Siguiente pregunta. Si mi empleador dejó de pagar mis aportes, ¿qué pasa con esos aportes? ¿Me puedo jubilar? Me están haciendo preguntas realmente complicadas. Lo voy a tratar de responder yo. A ver, sí, si tú dices, no sé, yo trabajé en 5 empresas, pero lamentablemente la última empresa me retuvo, pero nunca terminó pagando a la AFP y llegó mi edad de jubilarme. ¿Puedo hacerlo? Sí. La AFP te va a pagar la pensión con el fondo que tú tengas acumulado, ¿no? Acuérdense que cuando hablo de fondo está compuesto de los aportes que tú has hecho más toda la rentabilidad que la AFP te ha generado. Finalmente te voy a pagar con eso. Sin embargo, la AFP, desde el momento que el empleador incumple el proceso de pago de los aportes del trabajador, ¿no? Hay un plazo para ello, la AFP inicia un proceso de cobranza. Entonces, ¿qué pasa si es que tú ya te pensionaste y la AFP recupera estos aportes? Pues entran nuevamente al fondo para que se recalcule tu pensión, ¿no? Tu pensión, o si es que has optado por el 95.5, pues para que también lo dispongas bajo la misma figura. Entonces, sí te puedes jubilar. ¿Y qué pasa? Simplemente la AFP va a seguir, va a continuar. David, es decir, si me jubilé, a partir de ahí la AFP ya no va a seguir cobrando. No. La AFP, hasta el día que el empleador no pague, continúa la gestión de cobranza. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede si opto por el PMO y fallezco? ¿Qué sucede con el fondo, dado que no tengo hijos menores ni esposa? Yo creo que aquí me puedes ayudar, Lidia, con esa respuesta. Sí, justamente lo que comentabas ahora, pues, ¿no? De que si es que optas por la PMO o por cualquier otro beneficio y no tienes esposa ni tienes hijos menores, va a aplicar la figura de la herencia, ¿no? Los herederos en este caso pueden optar por la devolución del saldo que tiene el afiliado en su cuenta. Correcto, es la misma figura que explicaba anteriormente. Así es, correcto. ¿No? Sí. Luego me dan otra pregunta, también referida a la PMO. De optar por el PMO, ¿qué significa que el monto podría variar? ¿Se refiere al monto acordado del PMO? Así es. De hecho, todos los años, esta pensión mínima objetivo, todos los años, como las pensiones, tienen un recálculo anual, ¿no? Entonces este recálculo va a entrar todos los años se hace y el monto definitivamente puede variar, ¿no? Por el valor cuota, rentabilidad, correcto, todos esos factores que intervienen en un recálculo, entonces sí es probable que pueda variar. Y eso también me lo informa la AFP en el momento que yo... Así es, cuando se hace la asesoría. Claro. Una siguiente pregunta es, de optarse por el PMO, ojo que cuando hablamos de PMO es la pensión mínima objetivo, que está dentro de la jubilación por edad legal, ¿no? Dice, de optarse por el PMO, ¿en cuánto tiempo se realiza el depósito de la diferencia? Claro, esta diferencia entenderíamos que se trata del excedente, ¿no? Y el excedente correcto, tiene un plazo de 3 días, ¿no? Para hacer el pago. Para hacer el pago. Así es. Finalmente, muy bien. Entonces yo creo que aquí me están pasando... No. A ver, sí, hay otra, me dicen que hay otra pregunta. Dos preguntas. Sí, los beneficiarios son el esposo, esposa e hijos. Sí, a ver, nuevamente como para poder explicarles. O sea, creo que traté de explicar, pero vamos. Sí, ¿a quiénes se consideran o cuál es el grupo de personas que se consideran beneficiarios? Son esposa, esposa, como lo han puesto en la pregunta, ¿no? Están los hijos menores de edad, ¿ya? Pueden ser hijos mayores de edad en situación de discapacidad, pero también están, por ejemplo, los padres que dependen económicamente de ti. Entonces, este grupo de personas son considerados beneficiarios. Los hijos, ojo, por eso es que deben tener en cuenta y con cuidado esto, porque no son todos los hijos. Ya los hijos mayores de edad ya no se consideran beneficiarios. A ellos no se les va a pagar una pensión de sobrevivencia. A ellos se les considera herederos. Entonces, si tú llegas, o sea, pasar algo, es como que, oye, no tengo hijos menores de edad, perfecto, ellos van a poder llevarse la plata como herencia, más no como pensión de sobrevivencia. Siguiente pregunta es, si una persona natural no maneja los medios o canales virtuales y desea que se asesoren en las oficinas, ¿existe la modalidad? Yo creo que aquí Isa nos puede responder.
Claro que sí, tenemos una gama de canales para poder atender a nuestros afiliados. Como opción inicial tenemos Mi Hábitat Digital, que está habilitado las 24/7. Adicionalmente tenemos el canal virtual, que es, los llamamos mediante una llamada telefónica, estén en Perú o en el extranjero, y los guiamos telefónicamente desde la comodidad, desde su casa de donde se encuentre. Y si aún así quieren visitarnos, también podemos atendernos en nuestras agencias. Claro, me están indicando que hemos llegado al final de esta presentación, de este webinar. Pues nada, muchísimas gracias a todos los conectados. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio con todos ustedes. No sé, Lidia, si tienes algo que decir. Sí, David, bueno, de hecho esperamos haber absuelto todas las dudas, las consultas de pronto, ¿no? Sabemos que la jubilación es una etapa crucial, ¿no? Y nuestro objetivo es que ustedes enfrenten esto con total confianza y claridad. Totalmente. Recuerden que en AFP Habitat estamos comprometidos a acompañarlos en todo el proceso, desde su afiliación, desde su traspaso hasta el momento de su jubilación, ¿no? Queremos que sepan que no es un apoyo que termina aquí, no es o sea, oye, me dijeron el webinar se acabó, Y se acabó. ¿no? Nosotros vamos a seguir estando a su lado, vamos a brindarles el mejor servicio y la asistencia que ustedes necesiten a través de todos los canales digitales que nos explicó muy bien Isa. Ponemos a total disposición Mi Hábitat Digital, nuestros canales que también se nombraron, que es el WhatsApp 24/7 y el Contact Center, para que puedan ustedes seguir comunicándose con nosotros. Les agradecemos nuevamente por su participación. Gracias, Lidia. Gracias, Isabel. Ha sido un honor compartir este espacio con tan buenas profesionales. Y gracias a todos ustedes por su tiempo, su confianza y por permitirnos ser parte de este importante momento de sus vidas. Hasta luego. Sí. Gracias con todos. Gracias. Hasta luego, gracias.